¿Por qué, a la luz de todas las supuestas evidencias que demuestran la existencia de Dios, no soy capaz de tener fe? La repito. ¿Por qué, a la luz de todas las supuestas evidencias que demuestran la existencia de Dios, no soy movido, capaz a tener fe? No os asustéis, la pregunta no me la hago yo. La pregunta se la hacía un chico llamado Alex O'Connor. La hacía en un podcast. Alex O'Connor se define a sí mismo como el escéptico cósmico. Este es su perfil de usuario en redes sociales, en inglés, ¿no? Cosmic Skeptic. Y es uno de los nombres de referencia del ateísmo contemporáneo de los últimos años. Chico muy joven, con una capacidad comunicativa increíble, y es uno de las puntas de lanza del movimiento intelectual, filosófico del nuevo ateísmo en los últimos años. Se define como ateo, pero defiende al mismo tiempo que él está abierto a encontrar a Dios. Y lo está buscando de una forma sincera. Él lo dice así en las entrevistas, en los programas en los que participa. Dice, yo estoy honestamente buscando a Dios, estoy sinceramente comprometido con esa búsqueda y estoy abierto a que si consigo las evidencias suficientes, creeré en Él. Seré, y lo dice él también literalmente, seré el cristiano más comprometido, más devoto de toda la tierra. El problema es que según él no alcanza a reunir esas convicciones, esas evidencias suficientes. Fijaos si su búsqueda está siendo honesta, que él ha ido a la iglesia, él ha asistido a la iglesia durante tiempo, a cultos, etcétera, servicios religiosos, etcétera. Él ha estudiado teología, muchas otras cosas, y también ha entrevistado, tiene su programita, su podcast en YouTube, y ha entrevistado a apologetas cristianos, a gente que defiende el cristianismo, bueno, a una esfera intelectual, académica que se nos escapa a muchos, ¿no? A gente como William Lane Craig. Les ha entrevistado, les ha escuchado, se ha sentado con ellos, pero dice que sigue sin poder creer. No reúne las suficientes evidencias y convicciones todavía para creer. Así que el caso de Alex O'Connor plantea una pregunta que en realidad es uno de los argumentos filosóficos que se han planteado para objetar contra la existencia de Dios, que es, ¿por qué si hay personas que buscan sinceramente a Dios, cómo es que no le encuentran? ¿Por qué si hay personas que son, el concepto oficial es, no creyentes, no resistentes? Vaya etiquetaza, te ponen ahí esa etiqueta, eres un no creyente, no resistente. ¿Por qué si hay no creyentes, no resistentes en el mundo, cómo es que hay un Dios? ¿No? ¿Cómo es que hay gente buscando a Dios y no le encuentran? ¿Por qué parece ser que se esconde, que se oculta de esas personas? Y ese es el nombre de este argumento filosófico, ¿no? El ocultamiento de Dios. ¿Se esconde Dios? ¿Se esconde Dios de algunas personas? ¿Está oculto de alguien? El argumento lo desarrolló un filósofo llamado J.L. Schellenberg en la década de los 50 y os lo resumo, ¿vale? Os lo resumo a grandes rasgos. Dice, un Dios, por un lado, ¿no? Un Dios que es perfecto, personal y amoroso, tendría que buscar una conexión emocional con todas y cada una de sus criaturas. Así que no podrían existir no creyentes, no resistentes. Con este Dios, si este Dios existiera, no sería posible que en el mundo hubiera personas que le buscan sinceramente y no le encuentran. Como sí que hay personas en esta situación, eso significa que no hay Dios. ¿Lo entendemos? A grandes rasgos, sí. Un Dios personal, un Dios relacional, un Dios que ama, no permitiría que hubiese alguna persona con la que no conectase. Como sí que las hay, eso significa que no hay Dios. Pregunta. Lo siento, me gustan mucho las preguntas, ya lo sabéis. Me gustan más las preguntas que las respuestas. Defecto de, no sé, de fábrica, de oficio, no lo sé. Pregunta, ¿realmente se esconde Dios? ¿Las cosas son siempre lo que parecen? ¿Realmente Dios está escondido de algunas personas? Mirad lo que dice la Biblia, Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí.
Esto lo dice el Señor. La conclusión de hoy, os la adelanto ya, ¿no? La conclusión de hoy es que Dios se ha dado a conocer a sus criaturas. Dios se ha dado a conocer en su creación. Lo que algunos interpretan como un problema generalizado, como si hubieran millones y millones de no creyentes, no resistentes, personas que están sinceramente buscando a Dios y no le encuentran. Lo que algunos interpretan como algo muy general, como podría ser el ocultamiento de Dios, es en realidad anecdótico, si es que es. Si es que es. Anecdótico me refiero a que son casos contados de personas, y vuelvo a decir si es que es. Incluso podemos dudar de que pueda darse como tal. Porque al final, a lo largo de la historia de la humanidad, la inmensa, la vasta mayoría de seres humanos han tenido un sentido de lo trascendente. Siempre nos ha acompañado, independientemente de la época, de la edad, de la civilización, siempre nos ha acompañado esa pregunta: ¿hay algo más? ¿Hay alguien más? ¿Hay algo superior a nosotros mismos? Así que no encontrar argumentos que a uno mismo le convenzan o le parezcan evidencias de suficiente peso, eso no significa que Dios no se haya dado a conocer de alguna forma. ¿Entendéis? Podemos juzgar si Dios se da a conocer o no, pero no estamos puestos para juzgar la forma en la que Dios se da a conocer. Y lo cierto es que está esa forma. Los cristianos comprendemos esa figura, esa forma en la que el Señor se da a conocer, principalmente en un nombre, en una persona, en una figura. Y ya sabéis de quién hablo, ¿no? Cristianos de Jesucristo, ¿no? En la vida de Jesús, en su muerte en la cruz, en su resurrección, vemos a Dios. El hecho de que esto no sea suficiente para alguien, no sirva de suficiente peso, no sea una evidencia lo suficientemente convincente, no significa que Dios permanezca oculto. No significa que Dios se esté escondiendo de esa persona o de cualquiera. No significa que Dios sea un tirano cósmico que se esconde de algunas de sus criaturas para dejar que vivan y que se acaben perdiendo. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, dice el Señor. Dios se ha dado a conocer. Y se ha dado a conocer, y esto en nuestra mente a veces nos resulta muy difícil de entenderlo, ¿no? Nos explota un poco la cabeza con esto. Pero Dios se ha dado a conocer en lo sencillo, algo tan sencillo como puede ser un pesebre, pero en lo complejo también, en la complejidad de la resurrección. Dios se ha dado a conocer en lo personal, en conversaciones con personas, con individuos, ¿no? La mujer samaritana, Nicodemo, pero también en lo general, subiendo al monte y anunciando las buenas nuevas. Otra pregunta, ¿qué pasa? O sea, si asumimos este argumento como real, ¿significa que los que sí que hemos creído que hay un Dios, simplemente estamos viviendo una mentira porque hay no creyentes, no resistentes? ¿Dónde situamos aquí la carga, no? Porque hay no creyentes, no resistentes, hay miles de millones de personas que están viviendo una mentira, que han vivido una mentira a lo largo de la historia. ¿Debería creer todo el mundo para que Dios fuera real? Los 7.000 y pico millones de personas, ¿deberían creer todas para que pudiésemos concluir que Dios es real? ¿Sería más sencillo aceptar esto, un mundo en el que toda persona cree, que un Dios que se revela en medio del dolor y del sufrimiento, que se da a conocer también en la alegría y en la belleza? Bueno, ya veis que me gustan las preguntas, ¿no? No puedo evitarlo, lo siento. Si tenéis respuestas me las decís, también. Sería más difícil de aceptar eso, un Dios en quien cree todo el mundo, que no uno que se da a conocer en tus circunstancias también particulares, en tu vida en particular. Voy a plantear como 3 líneas de respuesta, ¿no?, a este argumento del ocultamiento de Dios. Yo no soy especialista en apologética, hay personas que han trabajado mucho más este tema y hay personas que incluso se han sentado con este hombre, con Alex O'Connor, y le han plantado ahí debate, ¿no? Pero voy a plantear 3 líneas de respuesta que tienen que ver con los niveles o las formas de revelación con las que Dios se ha dado a conocer, ¿vale?
Y la primera es la creación. Me estoy basando en la Biblia, ¿no? La creación, mirad, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tenemos excusa, ¿no? Dice el texto de Romanos. La creación es el primer nivel de la revelación general, de eso que llamamos revelación general, que es un palabrejo teológico, pero que lo que viene a decir es esa parte del conocimiento de Dios al que tiene acceso todo ser humano, sí o sí, porque todos vivimos en la creación, ¿verdad? Todos vivimos en alguna parte de la tierra. Y cuando observamos este mundo, cuando observamos el universo también, si te gusta la astrofísica, llegamos a la conclusión de que no puede ser que Dios haya permanecido oculto, no puede haber un Dios que se oculta. Él no es un Dios impersonal y falto de amor que en una ocasión jugó a ser un alquimista, jugó con los elementos cósmicos hasta dar lugar a una creación y luego, venga, dejarla flotando ahí en el espacio y alejarse, despreocuparse. Él no es así. ¿Por qué? Mira, el hecho de que cada día esta tierra siga siendo un lugar habitable me refiero a lo práctico, ¿eh? El hecho de que las condiciones básicas para vivir, ¿no? El oxígeno que respiramos, cada átomo, etc. El hecho de que esta tierra sea un lugar habitable, que cada día sigan produciéndose, sigan manteniéndose las condiciones necesarias para el surgimiento y el desarrollo de la vida. Esto nos habla de un Dios personal, un Dios que está comprometido con su creación y un Dios providencial también. ¿Qué queremos decir cuando decimos providencial? Pues un Dios que sigue proveyendo de lo necesario para que esto siga adelante, para que no colapse, para que esto no explote a gran escala, ¿no? Un Dios que ama a su creación con un amor comprometido y que no le ha dado la espalda, no se ha ocultado, no está escondido detrás de una cortina diciendo, bueno, a ver qué pasa, pero que no me llamen. Mirad lo que dice también la Biblia, Amós 5:8. Qué interesante esto, ¿no? Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Tiene un nombre. Tiene un nombre. No es la divinidad, no es el todo, no es un Dios, tiene un nombre específico. Es un Dios personal que sigue comprometido con su creación. Un autor llamado Eugene Peterson decía, todo lo que vemos, tocamos, sentimos y saboreamos lleva en sí mismo los ritmos de y Dios dijo y fue hecho y era bueno. ¿Entendéis la frase? Todo lo que físicamente... Normalmente tendemos a espiritualizar las cosas, ¿no? Pero no. Tengamos los pies sobre el suelo. Todo lo que físicamente, como seres humanos y también como cristianos, podemos experimentar, lleva en sí el propósito, el diseño del relato de la creación. Ese relato bíblico que nos habla de que Dios no solamente hizo todo cuanto existe, nos hizo también a nosotros, sino que lo mantiene, lo preserva y provee de lo necesario para que todo siga adelante, para que sigamos adelante. Qué fantástico es esto, ¿verdad? Qué maravilloso es pensar que por una milésima, por ejemplo, en que la Tierra estuviese más desplazada hacia otro lugar, no sería posible. No sería posible vivir en este lugar. El astrofísico Heino Falke decía, solo por el hecho de que muchos seres humanos crean desde miles de años en un Dios personal, esa idea y esa creencia no son descabelladas. Solamente por el hecho de que a lo largo de la historia de la humanidad, en diferentes civilizaciones, contextos, épocas, edades, hayan habido personas que hayan visto una cascada, que hayan visto un amanecer, que hayan visto
todo lo que nos rodea y hayan dicho, ¿pero esto de dónde sale? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de mundo es este? ¿Cómo es que seguimos habitando aquí? Solo porque esto lo hayan repetido miles y millones de personas no significa que no pueda ser verdad. No significa que sea algo descabellado. No significa que asumamos lo primero que nos cuentan. Y podemos añadir una cosa. Solamente por el hecho de que también a lo largo de nuestra historia como humanos hayan habido personas que mueren sin creer en ese Dios personal, en ese Dios relacional, esto no significa que Dios sea un Dios que se esconde de algunos y que les da la espalda y que por lo tanto no debe existir. Aquí los hechos no demuestran esa evidencia. La creación está delante de nosotros, extendida delante de nosotros. Es como un lienzo precioso y bello que cada uno puede observar desde su particularidad. Nosotros desde el cemento y el hormigón, con cada vez menos verde, pero aún así vemos un cielo rosa un día y nos parece fantástico, ¿no? Y en otros contextos y en otras situaciones, en este planeta, pues desde una belleza tremenda, ¿no? Desde una belleza real. La creación está ahí. Nos habla de un Dios comprometido con su creación y que la sostiene con amor. Quizá me dices, bueno, para mí un amanecer no es suficiente. Lo entiendo. Últimamente veo muchos amaneceres porque mi hijo se despierta muy pronto y al principio muy bien, ¿no? Ostras, qué bonito el amanecer, pero ya cuando llevas semana dices, mira, quiero dormir, más que ver el amanecer. Si un amanecer no es suficiente, ¿qué pasa? ¿Qué más puede haber? Pues pasamos a un nivel más profundo de lo que llamamos esta revelación general. ¿Os acordáis? He dicho que es ese conocimiento de Dios accesible a todos, a todo ser humano, ¿no? Hemos visto la creación y ahora vemos un concepto llamado la conciencia. La conciencia. Mirad lo que dice la Biblia. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, pongo un momento en contexto este pasaje, gentiles en el marco contextual de la Biblia son todas aquellas personas que no provienen del pueblo judío y que no tienen los mandamientos que Dios da al pueblo judío. ¿Me entendéis? ¿Me seguís? No os he perdido, ¿no? Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y, atención, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Nuestros razonamientos nos acusan o nos defienden cuando no tenemos el Evangelio, en contextos en los que el Evangelio todavía no ha llegado. Esto es lo que dice la Biblia, ¿no? Nuestra conciencia da testimonio de que hay algo más. Al final, mirad, en un mundo globalizado como es el nuestro, prácticamente está todo conectado, puedes llegar prácticamente allí a donde te propongas. En un mundo como el nuestro hay relativamente, digo relativamente porque para mí todavía hay muchas personas que no tienen acceso al Evangelio, pero hay relativamente pocas personas, pocos grupos de población que no tienen acceso al Evangelio, que no han escuchado el Evangelio y que no tienen el Evangelio en su propio idioma, ¿no? Y mientras la Iglesia sigue cumpliendo con su responsabilidad de predicar, de ir y predicar el Evangelio, a todas estas personas a quienes todavía no ha llegado el mensaje de Jesús, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué hacemos con ellas? Les juzgamos así de un plumazo, venga, fuera, no tienes el Evangelio, fuera. ¿Qué hacemos con ellos? No. Lo que nos dice la Biblia es que tienen sus conciencias. Sus conciencias dan testimonio de que debe haber algo más, de que debe haber un Dios, sus conciencias y la creación. Al final es esa pregunta que os comentaba antes, ¿no? ¿Hay algo más? ¿Hay algo superior a todo lo que veo, a todo lo que vivo aquí? Y está muy relacionada con la creación, ¿verdad? Normalmente observar la belleza, la inmensidad de la creación a veces ha producido esa clase de preguntas. Dos cuestiones sobre la conciencia, ¿vale? La primera, con la conciencia la creación no causa problema porque la creación la caminamos y la vivimos y la respiramos y la consumimos todos. Aquí
el nuevo ateísmo no plantea ningún problema, pero con la conciencia sí. Con la conciencia el nuevo ateísmo te dice que no existe. Que no existe. Dice que la conciencia es una ilusión. Dice, los seres humanos, estoy simplificándolo, ¿vale? Pero en cierto sentido el fondo del mensaje viene a ser este. Los seres humanos somos una cantidad de materia acumulada que se mueve por impulsos físicos. ¿Qué os parece? Así que no hay conciencia, es una ilusión. Problema, si esto es así, si la conciencia simplemente es una ilusión, entonces nuestro cerebro, ¿no? Voy a lo físico, voy al impulso físico, nuestro cerebro no puede alcanzar ninguna verdad absoluta. Nuestro cerebro no puede decir de algo en concreto que eso sea verdadero, que sea una verdad objetiva, ¿vale? Deberíamos vivir sin confiar en que algo sea verdad. ¿Os imagináis vivir así? ¿Os imagináis vivir con esa tensión de decir, bueno, sí, yo aquí veo un tazón de plata, pero no? Sí, pero no. Estoy respirando oxígeno, pero no, porque al final los impulsos físicos varían, ¿no? Parece todo calculado matemáticamente, pero los impulsos físicos tienen esa capacidad también de variar, de sorprendernos incluso. Así que, si no hay conciencia, no puede haber una verdad objetiva, no puede haber una verdad absoluta, no puede haber Dios. Segundo, si asumimos que así no se puede vivir, que así no vive nadie, ¿no? Si asumimos que en nuestro día a día ejercemos la expresión de verdades absolutas, ¿no? Si asumimos esto, asumimos que la conciencia es real, así que asumimos que cabe la posibilidad de que existan verdades absolutas, verdades objetivas, y asumimos también la posibilidad de que exista un Dios. Os he perdido, ¿verdad? El café de esta mañana está ya evaporado, ¿sí? Al final todo tiene que ver con la verdad. Es sencillo, si yo no soy capaz de determinar que algo es verdaderamente objetivo, independientemente de que yo diga si es verdad o no, entonces no hay verdad. Y si no hay verdad, no hay Dios. Pero si sí que lo hay, si hay verdades absolutas, entonces tiene que haber un Dios objetivo a mí, independiente de mi juicio, que sea verdadero. Tiene que haber una conciencia suprema, creadora de otros niveles de conciencia inferiores, de tal manera que nosotros, como esos niveles de conciencia inferiores, podamos analizar, podamos comprender en cierto sentido la realidad, podamos leer los tiempos, etcétera, ¿no? Mira lo que dice la Biblia. La Biblia siempre lo plantea mucho más sencillo de lo que en nuestro lenguaje humano, académico, intentamos hacerlo. Mira, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Lo que te estoy diciendo, resumido en 2 frases. Este pasaje siempre me pica un poco porque no me acuerdo casi nunca de lo que sueño. Pienso, ostras, casi nunca me acuerdo de lo que sueño. Así que esto de que aún en las noches me aconseja mi conciencia, ¿qué debe ser? Pues es una muestra de la verdad, ¿no? De que incluso cuando, lo que está diciendo el salmista es incluso cuando no soy capaz de reconocer esos elementos objetivos externos a mí, tengo una conciencia que me aconseja. ¿Alguien ha soñado que está alabando a Dios? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito en tu sueño soñar con un momento de alabanza a Dios. Otra pregunta, lo siento. Al final es como un círculo perfecto. Estamos trazando una línea perfecta que empieza en un punto y se encamina hacia ahí. La conciencia suprema y perfecta que es Dios ha creado criaturas también conscientes para que puedan conocerle y relacionarse con él de una forma consciente. Estoy dando un poquito de respuesta a una de las preguntas que planteaba antes. ¿Hace falta que todo el mundo crea para que Dios exista? ¿Cómo sería un mundo en el que todo el mundo creyese? ¿Habría conciencia en ese mundo? Un Dios que crea criaturas conscientes, ¿se esconde? ¿Se está escondiendo? ¿Está dando la espalda? Un Dios que crea estos niveles generales de conocimiento acerca de él, en cierto sentido, ¿se está escondiendo? ¿Está dando la espalda? Ya sabéis que siempre tengo que ir a la prensa, lo siento también, es defecto de oficio.
os explico algo que decía Jana S. Harmon. Jana S. Harmon fue una mujer que dedicó bastante tiempo a entrevistar a personas que venían de trasfondo ateo y que en un momento de sus vidas se habían cambiado. Esto es un poco raro, ¿no? Se habían convertido, la palabra que usamos, ¿no? Los cristianos se habían transformado en cristianas, ¿vale? ¿Me entendéis? Venían de un contexto ateo y se habían transformado en cristianas. Y esta mujer, de todas aquellas conversaciones y entrevistas y demás, escribió un libro que está en inglés. La traducción del título es Ateos encuentran a Dios, historias poco probables de conversiones al cristianismo en el occidente moderno. Si lees inglés, creo que lo puedes conseguir. A esta mujer la entrevistan luego con el paso del tiempo para hablar de su libro y para hablar de cómo había sido toda esta experiencia de entrevistar a estas personas, y le preguntaron si había identificado algún patrón común, ¿vale? Si había identificado algo en cada caso, en cada persona con la que había hablado, que pudiera haberles hecho replantearse su opción vital, que pudiera haberles hecho replantearse ese ateísmo para pasar al cristianismo, ¿vale? Y Jana S. Harmon respondía a esto. Todos queremos dar sentido al mundo y encontrar satisfacción en nuestras vidas. La insatisfacción puede impulsar la búsqueda de algo más allá de lo que nuestra visión del mundo tiene para ofrecer. Diversos anhelos disruptivos pueden crecer dentro de una persona a medida que busca mejores explicaciones para comprender el mundo que lo rodea o su propia vida. Fin de la cita. ¿Pensáis que solamente una cantidad de materia motivada por impulsos físicos puede sentir algo como anhelos disruptivos? ¿Puede una cantidad de materia impulsada por impulsos físicos querer encontrarle sentido al mundo en lugar de simplemente funcionar mecánicamente? ¿O sentir insatisfacción? Si al final el impulso físico está calculado, ¿no? Empieza, acaba. La satisfacción, en cierto sentido, está garantizada, ¿no? ¿Cómo puede sentir insatisfacción? Todo esto sin conciencia sería imposible. ¿Lo veis? Sin conciencia sería imposible que personas sintieran la necesidad de querer dotar de sentido su vida, este mundo, lo que ocurre a su alrededor, o sentir anhelos disruptivos o sentirse insatisfechas por lo que están viviendo. No sería posible. Funcionaría todo en automático, en piloto automático. Otra vez, la Biblia vuelve a ponerle palabras y mucho más resumidas a lo que les estoy diciendo. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ahí vemos la conexión con la creación. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto anhelos en el corazón de sus criaturas. Si ha puesto eternidad es porque hay anhelos que no podemos satisfacer, no podríamos satisfacer simplemente si fuésemos una cantidad de materia amontonada en un cuerpo y movida por impulsos físicos. Solamente siendo seres conscientes, seres con conciencia, podemos encontrar al Dios creador de la conciencia, que no está oculto, no se esconde, no está ahí a ver qué pasa, pero desde la distancia, sino que ha puesto en nosotros ese anhelo y esa inquietud por encontrarle. Hay un anhelo en nosotros, un anhelo de eternidad. Hay muchas respuestas posibles, pero solamente hay una que satisface ese anhelo. 2 niveles hasta aquí, ¿vale? 2 niveles de revelación general. Creación, nivel más básico, lo vemos todos, y la conciencia. Lo niegan algunas personas, pero como vemos, creo y podemos compartir esta creencia o este pensamiento, que somos mucho más que materia movida por impulsos físicos. Hay un nivel más, el específico, ¿vale? Hay una revelación específica que da a conocer a Dios de una forma concreta, la que más información nos aporta de ella. Y es lo que los cristianos llamamos la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. ¿Y hacia qué apunta la Biblia? ¿Quién es el protagonista de la Biblia? El nombre que os decía antes, Jesús. La revelación específica de Dios apunta hacia ese nombre, hacia Jesús. Mirad lo que dice la propia Biblia. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. Luego también dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la deidad contenida en una persona que es Cristo, que es Jesús. ¿Por qué creer esto? Me dices, bueno, vale, muy bien, esto me lo estás diciendo tú en esta mañana, pero ¿por qué creerlo? Mirad, Jana S. Harmon, ¿os acordáis de esta mujer que había hecho todas estas entrevistas con ex ateos? Otra etiquetaza, llamarte ex ateo tiene que doler, ¿no? Jana Harmon decía también en esta entrevista que le hacían, hablaba de algo que identificó en muchas de estas personas a las que entrevistó y decía lo siguiente, decía, muchas de estas personas habían descartado fácilmente a Dios y la fe cristiana sin un análisis cuidadoso de qué era exactamente aquello que estaban rechazando. Al final es el peligro de las evidencias, ¿no? Y esto se lo han dicho a Alex O'Connor en algún debate, ¿no? ¿Dónde pones lo que en apologética se dice la carga de la evidencia, ¿no? Tú puedes plantear la cuestión como que te faltan evidencias de la creencia de Dios. Pero ¿por qué no hacerlo al revés? ¿Por qué no empezar desde el otro lado, ¿no? A mí me faltan evidencias de que no haya un Dios, de que Dios no exista o de que sea impersonal. ¿Lo entendéis? La carga, ¿dónde situamos la carga de la prueba, ¿no? Y esto es muy importante a la hora de plantearnos estas cuestiones tan existenciales, tan fundamentales para la vida, ¿no? Pero ¿qué era lo que estaban rechazando todas estas personas? Según lo que decía Jana S. Harmon. Mirad, aquí os hablo con el corazón, no os hablo en plan apologeta, ni en plan periodista, os hablo con el corazón. No hay ningún dolor que haya atestiguado este mundo, la historia de la humanidad. No hay ningún sufrimiento, ninguna experiencia humana que no haya quedado comprendida en la cruz por Jesús. No hay nada que se escape de lo que Jesús experimenta en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, lo hace ocupando nuestro lugar. Esto lo hemos cantado antes, ¿no? Lo hace ocupando nuestro lugar. La escena es la de un juicio. Te hablo en parámetros que puedas entender. La escena es la de un juicio. Nosotros, cada uno de nosotros, estamos allí sentados esperando que el juez, ¡pam!, dé el martillazo y diga, venga, condenadísimo. Y de repente llega alguien, te levanta y se sienta en tu lugar. La condena no se anula, ¿eh? La condena la experimenta y la vive esa persona, que es Jesús. El problema no es que Dios nos haya dado la espalda o que se haya escondido o que se haya ocultado de nosotros. El problema es que somos nosotros los que nos hemos escondido, los que nos hemos ocultado de Dios y hemos hecho de esto nuestro estilo de vida. Se habla mucho del estilo de vida, ¿no? Healthy, unhealthy, etc. Pero nuestro estilo de vida como humanidad y como sociedad sigue siendo el de vivir de espaldas a Dios, vivir escondidos de Dios, ocultos de Él. ¿Y esto por qué? Por la vergüenza del pecado. El pecado es vergonzoso. A mí me produce una vergüenza tremenda. Esto lo dice el principio de la palabra también, en Génesis. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Me escondí de ti. Ahí empieza todo. Ahí empieza esta sucesión de civilizaciones, de imperios, de luchas de poder, que al final son todo expresiones de querer vivir de espaldas a Dios, ocultos, escondidos de Él. Nuestro pecado, el pecado de cada uno de nosotros, truncó esa perfecta armonía que había al principio, ¿no? La Biblia dice que al principio los seres humanos, el hombre y la mujer, vivían delante de Él con completa confianza, con completa armonía. El pecado rompe eso. ¿Rompe eso por qué? Pues porque Él es el Dios santo, no tolera el pecado, no puede hacerlo. Es como si me dijerais a mí que me convirtiera en elefante, no puedo. Dios es santo, no puede tolerar el pecado, no puede convivir con él. Nuestra respuesta a todo eso fue escondernos, atemorizados, y así es como seguimos viviendo. La fantasía de querer ser nuestros propios señores, pero en nuestra cueva, en nuestra caverna. Y Dios,
En ese momento no hubiera sido injusto si hubiese destruido todo, toda la creación. ¡Pam! Hay un mimo que creo que algunos le conocéis, Carlos Martínez, ¿os suena? ¿Sí? Pues él tiene una escena sobre la creación y me encanta el momento que está allí, ¿no? Está con el mundo y de repente aparece el pecado y el mimo está, digamos, representando el papel de Dios. Y cuando aparece el pecado pone cara de ¿esto qué es? Pone cara de no puede ser. Y el impulso es coger el globo terráqueo y romperlo. Es una representación, ¿no? Y cuando va a romperlo, se para a pensar, qué mal mimo que soy, ¿verdad? Perdonad, ¿eh? Cuando va a romperlo, se para a pensar y lo deja ahí tal cual, ¿no? Dios no hubiera sido injusto si hubiera hecho eso. Si cuando aparece el pecado hubiese dicho, mira, fuera todo, no quiero convivir con esto. O si simplemente hubiese dicho, no lo destruyo, pero me voy, me escondo, me oculto, le doy la espalda. Ellos me han dado la espalda a mí, pues también os doy la espalda a vosotros. Pero Dios no hace eso. Dios no hace eso, sigue manifestándose, sigue dándose a conocer a personas en diferentes contextos. En lugar de eso, se acerca a nosotros y se acerca hasta tal punto, se da a conocer de una forma tan concreta y tan específica como es una persona, un ser humano. Se convierte en un ser humano, completamente hombre, completamente Dios, Jesús. Y no solamente da ese paso, sino que también se expone hasta el punto de morir en la cruz. ¿Dónde estaba la cruz? Arriba, ¿verdad? Arriba en un monte. Jesús muere en la cruz, allí arriba, clavado en la madera, delante de todos, a la vista de todos. Dice la palabra que todos los que miraban le veían y meneaban la cabeza, ¿no? Jesús se expone ocupando nuestro lugar. Dice también la Biblia en el libro de Zacarías, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Respuesta. Un Dios que quiere esconderse de su creación, un Dios que quiere darle la espalda a su creación, no es un Dios que se encarna, no es un Dios que muere en la cruz, allí, encima de la montaña, a la vista de todos, no es un Dios que resucita, no es un Dios que asciende ante la presencia de cientos de testigos. Tenemos la cruz y la resurrección. Un Dios que hubiese querido esconderse no hubiese pasado por esto. Concluyo. ¿Qué hacemos con Alex O'Connor? Viene esta tarde Alex O'Connor a tu casa a tomar el té, porque es inglés. ¿Qué le dices? ¿Cómo reaccionas? Oye, está aquí Alex O'Connor, voy a llamar a Jonathan. No me llames, ¿eh? Pues primero, nunca juzgar. No juzgamos. No juzgamos las razones o los procesos de búsqueda de Dios que cada persona está viviendo. No estamos aquí para eso. Primero, nunca juzgar. Consideramos esos procesos de búsqueda, esas búsquedas y las razones del corazón de aquellas personas que, como este chico, se autodefinen como no creyentes, no resistentes. Los consideramos sinceros. Si tú me dices que estás buscando a Dios de forma sincera, te creo, no te juzgo, te creo. Al contrario, debemos animarles. No te preocupes, si tú estás buscando a Dios de una forma honesta, estás buscando a Dios de una forma sincera, lo vas a encontrar. Ten por seguro que lo vas a encontrar. Mejor dicho, te va a encontrar Él a ti. Mirad lo que dice el mismo Jesús en el Evangelio. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O también todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Y esto ocurre en la realidad, ¿verdad? Aquí estamos un grupo de personas que hemos experimentado esto. Hemos buscado y por la gracia de Dios hemos hallado, ¿no? Hemos llamado y se nos ha abierto. Jana S. Harmon ponía otro ejemplo, esta entrevistadora de todo ese colectivo ex-ateo. Ponía otro ejemplo de una persona en concreto a la que entrevistó. Y esta persona decía lo siguiente, simplemente, una vez ya se había convertido en cristiana, decía, simplemente decir, vamos a ir a la iglesia este domingo o Jesús es Dios, trajo como resultado que muchas personas nos odiaran y ya ni siquiera nos hablaran. Fue difícil, aún así
un nuevo gozo y paz en Jesús nos sostuvieron en nuestra nueva fe. Este es el coste que muchos en su búsqueda no están dispuestos a experimentar. Vuelvo a decirlo, sin juzgar las razones o la sinceridad de un proceso de búsqueda. Pero al final, tarde o temprano, vamos a toparnos con algo que implica este coste social, este coste de relaciones sociales, de relaciones familiares, este coste cultural, este coste intelectual. Este es el coste que todos, en cada uno de nuestros procesos de búsqueda a Dios, tenemos que afrontar. ¿Y cómo lo vamos a afrontar? Al final es una decisión que debemos tomar. ¿Vamos a asumirlo pensando que merece la pena, pensando que lo que va más allá de este coste es mucho mayor, o vamos simplemente a darle la espalda? Ahora bien, también tengo algo que decir sobre ese proceso de búsqueda y con esto acabo. Si tu propósito es someter a Dios o el concepto de Dios, de la divinidad, a un examen constante que tiene que satisfacer todas tus razones, tus anhelos de convicciones, todas tus inquietudes intelectuales, etc., si tu proceso de búsqueda es este, te lo digo con el corazón, déjame decirte, no estás buscando a Dios. No estás buscando a Dios. Quizás sea una proyección psicológica, intelectual, pero no estás buscando a Dios. Y déjame decirte también que solamente aquel que es el Señor del universo, el Dios eterno, el Dios encarnado, Jesús, solamente Él tiene el poder y el derecho de dársete a conocer de la forma que Él quiera. Solamente Él tiene ese poder de dársete a conocer, de revelársete de la forma que Él quiera y en las circunstancias que Él mismo escoja. Puede parecerte tan pobre, tan sencillo, tan simple como es una cruz, un instrumento de tortura, pero es la forma en la que Él lo ha escogido. Así que puede parecerte más o menos atractiva la forma en la que Él se ha dado a conocer, pero te garantizo que el fin sigue siendo el mismo. Ofrecer restauración a todo ese panorama que pintaba antes. Ofrecer una nueva armonía en su presencia. Ofrecer la salvación, una vida eterna en su presencia, sin que ya no haya vergüenza, sin que tengas que esconderte de nada y con la confianza también de que tienes un Dios personal, un Dios relacional que no te ha dado la espalda, que no se ha escondido, que no se ha ocultado, sino que está interesado en ti, ha estado tan interesado en ti desde siempre y te lo ha manifestado.